Hace exactamente 31 años, en los primeros días de un invierno hostil, un camión avanzaba lentamente por las carreteras congeladas del estado de Wyoming. El termómetro marcaba 15 grados bajo cero en el corazón de Yellowstone, el parque nacional más antiguo del mundo, donde una multitud silenciosa esperaba bajo la nieve. Nadie en ese grupo de biólogos y guardabosques sabía con certeza si el arriesgado experimento que estaban a punto de iniciar funcionaría o terminaría en un desastre. Transportaban un número ridículamente pequeño de lobos grises, apenas 14 ejemplares, con la intención de restaurar un ecosistema de casi 1.000.000 de hectáreas de extensión. Lo que sucedió en las siguientes décadas transformó la geografía física del lugar de una manera tan profunda que desafió el escepticismo de los científicos más expertos. Si te gustan las historias reales que demuestran cómo la vida encuentra caminos imprevistos para sanar la tierra, quédate a ver cómo estos animales salvaron este paraíso. Para entender por qué 14 depredadores terminaron modificando la estructura de los ríos, primero hay que comprender el paisaje desolado que dominaba el parque en los 90. En esa época Yellowstone sufría una herida silenciosa pero catastrófica, que se extendía por sus valles y llanuras debido a una sobrepoblación masiva de ciervos y de alces. Sin un cazador natural que controlara sus movimientos, las manadas de herbívoros se habían vuelto perezosas, devorando cada brote verde que intentaba crecer junto a las cuencas. Amplias regiones que antes albergaban bosques jóvenes se convirtieron en planicies de tierra seca, donde el viento arrastraba los nutrientes de un suelo desprotegido y muerto. La economía turística local también sentía el impacto de un paisaje monótono, mientras los ríos perdían sus orillas debido a una erosión descontrolada que nadie lograba frenar. El parque se desmoronaba bajo el peso de miles de pezuñas que pastoreaban sin temor en las zonas más vulnerables, destruyendo el hábitat de sucesión temprana de la región. Algunos biólogos vieron en medio de esa degradación sistemática una oportunidad única, un vacío ecológico, que solo podía llenarse regresando al origen absoluto del problema. Pero antes de liberar al gran depredador en aquellas tierras baldías, debían resolver una pregunta fundamental que había dividido a la opinión pública durante casi un siglo. ¿Cómo había llegado a colapsar un santuario natural que originalmente poseía todas las herramientas biológicas necesarias para regularse y mantenerse vivo por sí mismo? Siglos atrás, millones de animales recorrían estas llanuras en un equilibrio perfecto que garantizaba la salud de los suelos y el flujo constante de corrientes de agua pura. Sin embargo, la llegada de rifles modernos y la caza sin control a finales del siglo XIX rompieron de forma violenta el delicado entramado de la biodiversidad regional. El gobierno federal financió campañas sistemáticas de erradicación contra los depredadores, considerados pestes destructivas que amenazaban el desarrollo de la ganadería local. Para el año de 1926, el último lobo nativo de Yellowstone fue ejecutado, y desde entonces, esa línea genética dejó de existir por completo en la zona. El impacto de su ausencia no se hizo esperar, transformando arroyos históricos como el famoso Llama River en simples zanjas erosionadas donde el agua fluía sin ningún control. Durante décadas se intentaron programas alternativos para reducir artificialmente las manadas de alces, pero todos estos esfuerzos burocráticos resultaron costosos y fallidos. Fue entonces cuando un grupo de visionarios liderados por el biólogo Michael Phillips comenzó a planificar un experimento masivo que tardó más de 20 años en ser aprobado. El plan enfrentó desafíos logísticos muy complejos, requiriendo negociaciones políticas intensas con el gobierno de Canadá para poder capturar ejemplares genéticamente viables. Las comunidades locales protestaban con fuerza, temiendo que la introducción de un depredador eficiente destruyera la economía de los ranchos que rodeaban el parque federal. A pesar de la inmensa presión, el equipo científico continuó adelante con los preparativos de un viaje sin retorno que cambiaría los manuales de ecología para siempre. Entonces llegó finalmente el día más importante de todo este proceso, una fecha que quedó grabada en los registros científicos mundiales. El 12 de enero de 1995, 4.000 personas se reunieron cerca de las puertas de entrada del parque, desafiando el frío helado para presenciar un evento que muchos consideraban una locura ecologista. Cuando las puertas de las jaulas de aclimatación se abrieron tras semanas de cautiverio defensivo, solo 14 animales caminaron en libertad hacia el manto de nieve blanca. Las expectativas de los biólogos eran sumamente conservadoras.
calculando que los animales tardarían décadas en multiplicarse de forma significativa dentro del vasto territorio. Después de esa liberación inicial, y de soltar unos pocos ejemplares más en los años siguientes, los científicos del proyecto solo pudieron sentarse pacientemente a esperar y observar. La respuesta de la naturaleza no solo fue inmediata, sino que ocurrió exactamente lo contrario de lo que los detractores del plan habían augurado con tanto pesimismo mediático. Factores ambientales imprevistos, como la total ausencia de otros grandes competidores y una serie de inviernos inusualmente suaves, desataron un crecimiento exponencial fantástico. La población de cánidos se duplicó rápidamente, demostrando una capacidad de adaptación asombrosa para cazar en las difíciles condiciones topográficas de las montañas rocosas. En apenas unos pocos años, los científicos empezaron a darse cuenta de que estaban presenciando un fenómeno ecológico extraordinario que superaba cualquier modelo matemático previo. Y con el tiempo, algo todavía más sorprendente comenzó a manifestarse, alterando no solo las cadenas biológicas de la fauna, sino la estructura geológica misma del paisaje protegido. Los lobos no erradicaron a los alces, sino que cambiaron radicalmente su comportamiento adaptativo, obligándolos a evitar zonas peligrosas como los valles abiertos y los cañones profundos. Al verse libres de la presión constante de pastoreo en los márgenes de los ríos, los sauces, álamos y abedules comenzaron a crecer con una velocidad y fuerza que nadie anticipó. En menos de 6 años, los árboles de las cuencas triplicaron su altura, estabilizando los suelos con raíces profundas que detuvieron la erosión de las laderas arcillosas. Los ríos dejaron de ensancharse de forma caótica, recuperando sus curvas naturales y creando canales profundos con pozas de agua limpia que transformaron la hidrología por completo. Este renacimiento vegetal desencadenó un efecto multiplicador que atrajo de regreso a especies que habían abandonado el Parque Nacional hacía casi 3/4 de siglo atrás. Los castores regresaron en números récord, utilizando la abundancia de madera joven para construir presas que crearon humedales idóneos para miles de aves, reptiles y anfibios. La presencia de agua retenida de forma natural mejoró la resistencia del ecosistema frente a las sequías, disminuyendo los incendios forestales catastróficos en toda la región. La transformación económica de las comunidades humanas vecinas fue igualmente masiva, pasando de un modelo basado en la explotación minera a un floreciente turismo ecológico internacional. Hoy en día, miles de visitantes llegan de todo el mundo con binoculares y cámaras, generando millones de dólares anuales para los hoteles, guías y restaurantes de la zona de Wyoming. El proyecto se convirtió en el modelo regional definitivo de rewilding, demostrando de forma empírica que restaurar un ecosistema dañado beneficia tanto a la vida silvestre como a los humanos. Pero quizás la parte más importante de toda esta maravillosa aventura científica y ambiental tiene que ver directamente con la recuperación de la esperanza en nuestro propio futuro. Durante décadas, los habitantes de las zonas rurales cercanas sintieron que su región había sido condenada a una degradación industrial irreversible que destruiría su identidad. Por eso aquel frío día de invierno de 1995 representó un quiebre histórico fundamental, un pacto renovado de convivencia armónica entre el hombre y la tierra. No existían las redes sociales modernas para difundir el mensaje, pero la gente simplemente acudió de forma voluntaria a las carreteras para ver pasar el camión con los animales. Aunque el ecosistema aún enfrenta desafíos actuales muy complejos, como nuevas enfermedades y el cambio climático global, la historia de este lugar sigue siendo un faro de optimismo. Un experimento arriesgado que comenzó con apenas 14 individuos demostró de manera contundente que la naturaleza posee una capacidad de autorreparación que supera nuestra imaginación. Al obligar a las manadas de herbívoros a moverse constantemente, estos depredadores impidieron que las llanuras fluviales fueran devastadas por el sobrepastoreo crónico de décadas pasadas. Los nuevos bosques de ribera ofrecieron sombra indispensable para los arroyos, reduciendo la temperatura del agua y permitiendo el regreso masivo de truchas nativas de la región. Las raíces de la nueva vegetación actuaron como redes de ingeniería natural, consolidando las riberas y modificando permanentemente la hidrodinámica de los ríos de montaña. Los osos pardos también se beneficiaron enormemente del cambio,
encontrando una fuente abundante de bayas silvestres en los arbustos que ahora crecían con total libertad en los valles. El retorno de los castores gracias a la abundancia de sauces generó microhábitats acuáticos que purificaron el agua, atrapando sedimentos y reduciendo el impacto de las inundaciones. Águilas calvas y cuervos comenzaron a anidar en las copas de los nuevos árboles maduros, aprovechando los restos orgánicos de las cacerías para alimentar a sus crías durante el invierno. Lo que comenzó como un polémico plan de manejo de vida silvestre terminó transformándose en el estudio de cascada trófica más famoso y citado en la historia de la ciencia moderna. Los científicos comprobaron que un ecosistema no es una simple colección de animales aislados, sino una red de conexiones invisibles donde cada ser vivo cumple una función vital. Eliminar una sola pieza del engranaje natural puede desatar un colapso en cadena, pero devolverla con respeto puede sanar paisajes enteros de formas que ni la ciencia logra predecir. El paisaje de Yellowstone, que en los años 80 parecía condenado a una desertificación gradual y triste, hoy luce como un mosaico vibrante de bosques, humedales y vida salvaje. Los rancheros locales, aunque inicialmente escépticos y hostiles, han aprendido a implementar tecnologías de pastoreo modernas que permiten proteger su ganado sin alterar a los lobos. La inversión de roles históricos fue total. Una región que antes pagaba recompensas por destruir la fauna, ahora vive con orgullo gracias a la conservación de sus tesoros naturales. Los ríos que antes corrían desbocados y destructivos debido a la falta de vegetación ahora fluyen con una estabilidad majestuosa, serpenteando entre valles densamente poblados de árboles. Los biólogos monitorean cada manada con collares satelitales, acumulando datos invaluables que hoy sirven para diseñar proyectos similares de restauración ecológica en otros continentes. Desde los bosques de Escocia hasta las llanuras de Europa del Este, el ejemplo de Yellowstone inspira a una nueva generación de científicos a soñar con el retorno de los grandes animales. La lección universal es clara y contundente. No podemos salvar los ecosistemas intentando controlarlo todo, sino devolviendo a la naturaleza sus propios mecanismos de regulación biológica. Aquel camión que avanzaba entre la nieve transportaba mucho más que 14 ejemplares salvajes. Llevaba consigo la semilla de una revolución científica orientada a curar el planeta. El silencio sepulcral que dominaba los valles degradados en los años 90 ha sido reemplazado por un coro complejo de aullidos, cantos de aves y el fluir constante de corrientes vivas. Cada rincón del Parque Nacional cuenta hoy la historia de este milagro geográfico, visible en la altura de los árboles y en la claridad de las aguas que recorren sus llanuras históricas. La geografía física cambió, no por la intervención de maquinaria pesada o costosas obras de ingeniería humana, sino gracias a los instintos naturales de una especie incomprendida. El escepticismo inicial que amenazaba con cancelar el financiamiento del programa se disolvió ante la abrumadora evidencia de un ecosistema que florecía con fuerza renovada cada año. Los visitantes que caminan hoy por los senderos del Lamar Valley pueden ver directamente el impacto de esta transformación en los densos bosques que bordean el agua de las corrientes. Las zanjas secas provocadas por la erosión del pasado se han cubierto de hierba densa y flores silvestres, atrayendo a miles de insectos polinizadores esenciales para la flora local. El equilibrio trófico se restauró de manera tan perfecta que incluso las poblaciones de coyotes, que se habían descontrolado en ausencia del lobo, regresaron a niveles estables y sanos. Esto permitió el incremento de pequeños mamíferos como ratones de campo y tejones, los cuales sirven ahora de alimento para una gran variedad de aves rapaces nocturnas de la reserva. La complejidad de las interacciones biológicas documentadas en el parque ha obligado a reescribir los libros de texto de biología y ecología en universidades de todo el mundo actual. El caso demostró que los grandes carnívoros no son enemigos de la vida, sino los guardianes definitivos de la estructura y la resiliencia de los paisajes más antiguos de la Tierra. La transformación económica regional demostró que la conservación de la vida silvestre es una inversión a largo plazo sumamente rentable y sostenible para las comunidades rurales. Los empleos creados por el turismo de observación de fauna han permitido que los jóvenes locales permanezcan en sus pueblos natales, revitalizando la cultura y la vida comunitaria. El éxito de Yellowstone ha silenciado las críticas de aquellos sectores que consideraban que los proyectos de rewilding eran meras utopías románticas sin base científica real. Hoy, el parque sirve como un laboratorio vivo inigualable,
un espacio donde los procesos naturales se desarrollan con una libertad absoluta bajo la mirada atenta de los expertos. Las lecciones aprendidas durante estas 3 décadas de monitoreo continuo son aplicadas ahora en estrategias globales para combatir la pérdida masiva de biodiversidad en el mundo. Cada aullido que resuena en las noches de invierno de Wyoming es un recordatorio de que los errores humanos del pasado pueden corregirse si actuamos con valentía y rigor científico. El regreso del lobo no fue simplemente la reintroducción de una especie exótica, sino la restauración de un proceso ecológico fundamental que había sido extirpado con violencia. La respuesta de la flora y la fauna demostró que los sistemas naturales poseen una memoria ecológica interna lista para activarse en cuanto se eliminan las presiones destructivas. El paisaje actual de Yellowstone es un testimonio visual impresionante de lo que sucede cuando los seres humanos deciden dar un paso atrás y permitir que la vida salvaje se autogestione. Los ríos, estabilizados por los nuevos bosques de álamos y sauces, continúan modelando el terreno de una manera armoniosa, creando un entorno cada vez más diverso, rico y lleno de vida. El experimento que muchos calificaron de peligroso e irresponsable se ha consolidado como el mayor triunfo de la conservación ambiental del siglo XX en todo el hemisferio norte. La comunidad internacional reconoce hoy a Yellowstone no solo por sus géiseres y fuentes termales, sino como el epicentro mundial del renacimiento de la naturaleza más salvaje. Los desafíos futuros demandarán una gestión cuidadosa y un diálogo constante con las poblaciones locales. Pero los cimientos de este éxito ecológico son ya completamente indestructibles. El conocimiento acumulado por los guardaparques y científicos durante este proceso constituye un patrimonio educativo invaluable para las futuras generaciones de defensores del planeta. No sobrevivieron a pesar del duro invierno de 1995, sino precisamente gracias a las condiciones extremas que seleccionaron a los ejemplares más aptos. Lo que parecía un conflicto insoluble entre la economía ganadera y la ecología salvaje, terminó convirtiéndose en un modelo de coexistencia admirado y replicado a nivel internacional. Aquel 12 de enero, 14 lobos canadienses cruzaron la frontera del parque para adentrarse en un territorio hostil donde sus ancestros habían sido exterminados sistemáticamente. Apenas 3 décadas después, cientos de sus descendientes corren libres por las montañas, manteniendo el equilibrio dinámico de un entorno que alguna vez estuvo al borde del colapso. Las corrientes de agua que antes destruían los valles con su flujo errático ahora avanzan con paso firme, protegidas por los densos bosques que ellos mismos ayudaron a sembrar. La historia de Yellowstone nos enseña que nunca debemos dar un ecosistema por perdido, pues la vida posee mecanismos de regeneración que aún continúan sorprendiendo a la ciencia. Modificaron la geografía, sanaron los suelos y devolvieron la estabilidad a los ríos, demostrando el poder inimaginable que tiene una sola especie dentro del gran tejido de la Tierra. Con paciencia y respeto, el ser humano puede pasar de ser el destructor de los paisajes del mundo a convertirse en el facilitador del regreso de la naturaleza más pura y sorprendente.